Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Hoy, Lindsay Casajara, Nanfis Rodríguez y Juárez Castillo, quien les habla, para compartir con ustedes el primer programa de nuestro horario extendido, que en esta semana completa va a estar de 8 a 10 de la noche, con motivo de acercarse ya en la fecha cumbre de las primarias el próximo domingo 6 y del triunfo arrollador del doctor Leonel Fernández Reina en esas primarias, antesala de su seguro triunfo en las elecciones del año 2020. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, porque en la mañana de hoy se presentó el doctor Leonel Fernández en una espectacular entrevista que le hicieron del grupo de medios Telemicro en la mañana de hoy, donde abordó una cantidad de temas importantes para el país, que nosotros, el programa A Ganar, va a diseccionar y va a comentar uno por uno con ustedes. Es decir, que hoy tenemos un programa bastante con la participación, diríamos, diferida de esas declaraciones importantes que dio a todo el país en una gran cadena nacional de los medios Telemicro, en emisoras, en todos los canales importantes que los retransmiten en todo el país, al doctor Leonel Fernández Reina. Hoy ha sido un día, diríamos, icónico, porque es la primera vez que el doctor Leonel Fernández se sienta frente al país en una entrevista detallada, no solamente en discursos en la campaña, sino a abordar uno por uno los interesantes temas que vamos a tratar con ustedes en el día de hoy. Bueno, de este proceso, ¿verdad? Y buenas noches a todos en los este amigos, proceso, lógicamente. Nanfis, Juárez. En este proceso, Leonel de hecho tiene un periplo de participación en los medios esta semana, y así eso es interesantísimo. Va a estar también pasado mañana, miércoles, en el programa de Ramón Núñez Ramírez a las 8 de la mañana, Telesistema, Canal 11, así que invitamos a todos los amigos a que sigan al presidente Fernández, y de hecho también se va a presentar en otros medios según informaciones que tenemos, y también a medios de la prensa escrita. Así que brillante la participación en el día de hoy del doctor Fernández, no se esperaba menos, pero sí tiende a en este momento llamar mucho la atención de una participación brillante, cómo maneja Leonel Fernández los temas, tanto nacionales como internacionales, cómo aborda la política exterior, cómo aborda la política interna, los temas sociales, los temas económicos, la maestría, la brillantez con que, incluso de temas que son muy controversiales, como el tema de las 3 causales, del aborto, del Código Penal. Lo vamos a ver en detalle ahora. O sea, todos los temas fueron tocados por el presidente Fernández, y creo que se hace ahora mucho más notoria su participación, y su brillantez es mucho más resplandeciente porque se está al lado de una serie de un candidato del gobierno muy torpe, una persona que no sabe armar sus ideas, ni siquiera componer 3 palabras de manera coherente, y entonces eso lo hace mucho más notorio todavía. Sí, no, increíble, el contraste no puede ser más cruel. Muy grave, muy grave. Tu tesis es la del déficit de comprensión, algo así. Sí. Tú eres que tiene una tesis. Sí, no, porque él tiene déficit de atención. De atención. Él tiene un gran déficit de atención. La última vez se le preguntó por el presidente de la Cámara de Diputados en esta semana, don Álvaro, y él le dijo, bueno, mire, lo que pasa es que Reinaldo, que es el presidente de la Cámara del Senado, él es el secretario general del PLD, y yo creo que los secretarios generales del PLD deben de ser los presidentes de la Cámara alta. O sea, una locura. Bueno, pero realmente cuando ya las manecillas del reloj empiezan
a girar en contra de quienes se creyeron que eran eternos en el gobierno y quienes pretendieron mantenerse en contra de la voluntad de la ciudadanía. La intervención esta mañana del presidente Leonel Fernández lo que pone de manifiesto es, primero, la madurez de un político que está en condiciones de asumir la dirección del Estado, de eso no hay ninguna duda. Y a mí me interesó porque además se pudieron ver algunos atisbos de lo que puede ser un nuevo gobierno del presidente Leonel Fernández. Habló de caras nuevas, Así es. Habló del tema de las mujeres, de que las mujeres van a tener una mayor participación en un gobierno suyo. Así es. Habló de la necesidad de coordinar elementos de lucha contra la corrupción en un punto muy concreto. Sí. Cómo coordinar acciones entre la Cámara de Cuentas como órgano auditor externo de la administración y los órganos de fiscalización interna de la administración. Es decir, hubo cuestiones muy concretas Y que vamos a, que son propias de una campaña electoral abierta. El presidente Fernández ha estado agotando todo este periplo de la pre-campaña con ideas muy concretas y con un programa de gobierno muy claro, lo cual contrasta, como tú dices, Lindsey Cassajara, con su oponente o contendor interno que no tiene ideas concretas ni siquiera sobre cuál es su papel frente al Partido de la Liberación Dominicana. Perfecto. Entonces, señores, amables televidentes, vamos a hacer una muy breve pausa para ubicar todos los cortes de las importantísimas declaraciones. Plato fuerte. Exacto, del plato fuerte de esta noche. Vamos a hacer una especie de cineforum, como se hacía antes. Sí. Y se analiza analizando tema por tema, 19 temas que trató muy importantes el doctor Leonel Fernández Reina en su espectacular presentación de esta mañana. En muy breve venimos con ustedes con esos cortes. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Muchachos, nos vemos. Adiós, jefe. Esto está complicado, compañero. ¿Con quién tú estás para el 6 de octubre? Con el líder, por el que puede mantener al PLD en el poder. Óyeme, las elecciones del 20 están aquí doblando la esquina. No podemos estar inventando. Es verdad, Rafa. No estamos para inventos de última hora. Si inventamos, nos fuñimos. Tú me conoces, tú sabes que yo no soy de ningún partido político, pero como las primarias son abiertas, ¿tú sabes qué? Yo voy a votar por Leonel. Quien garantiza el triunfo es Leonel. Vámonos con él. Este 6 de octubre, vota Leonel, presidente. Fortaleza. Liderazgo. Y carácter. Indispensables para la credibilidad. Y la credibilidad es esencial para el liderazgo. Los líderes no se fabrican. Los líderes nacen. Leonel 2020. El PLD es el único partido que escogerá sus candidatos con el padrón de la Junta Central Electoral, padrón abierto. Cualquier ciudadano podrá votar por Leonel Fernández como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Es bien sencillo. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escanea tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Y en la candidatura presidencial, selecciona el cuadro de Leonel Fernández y confirma tu elección. En las demás, tus candidatos favoritos para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el volante de votación. Deposítalo en la urna y listo. Leonel Fernández, presidente, 2020.
Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Aquí de nuevo, amables televidentes, incluyendo a nuestro amigo José Gregorio Cabrera, el equipo completo de A Ganar para comentar para ustedes estas importantes declaraciones del doctor Leonel Fernández. Vamos a ver el primer corte relacionado con lo que considera el doctor Leonel Fernández es el posicionamiento de su ya arrolladora candidatura victoriosa el próximo domingo 6 de octubre. Vamos a oír estas declaraciones del doctor Leonel Fernández. Que en esta recta final, Laura, estamos muy bien posicionados para ganar cómodamente las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Las distintas mediciones que se hacen, las que hacemos nosotros internamente, más las actividades que realizamos, que son nutridas, compactas, son multitudinarias. Yo incluso en estos días he dicho, esto no parece la recta final de un proceso electoral, me parece como el primer día de una revolución triunfante, porque digamos la algarabía, el regocijo, el entusiasmo que noto es como el primer día de una revolución triunfante. No, yo creo que estamos ganados. O sea, es que es mucho poco. Nosotros vamos por lo menos a duplicar la votación de nuestro adversario interno. Presidente, estamos hablando de 70-30, como dice la encuesta. Eso es un escenario posible, 70-30. Estaremos en ese marco, en ese... Bien. Ahí vemos los números. Los números. El presidente habla de 70-30, explica que no solamente son las mediciones internas, sino también todas las mediciones que se han hecho externas, con lo cual el posicionamiento es sólido, apenas unos 5 días. Exactamente. Y la tendencia es a favor del presidente Fernández. Lo que hemos visto es un desmoronamiento de la otra candidatura. Bueno, hoy estaba acompañándoles Crespo en la actividad de nuestro querido compañero Manuel Crespo, quien declinó sus aspiraciones para apoyar a la candidatura del presidente Fernández. Y en la tarde hubo un acto muy importante del sector de los ingenieros, los arquitectos, Sí. Así es. masivo de profesionales que llenaron el salón con mucho entusiasmo apoyando al presidente Fernández, importantísimo sector profesional de nuestra economía y de nuestras ramas profesionales. Es decir, que lo que describe el presidente Fernández ahí es una bola de nieve que le da, por eso él dice, estamos ganados, y es casi seguro con más de la mitad, lo vamos a duplicar al candidato. Él usa una frase muy gráfica, mucho a poco. La gente entiende muy bien. Claro. Sí. Porque esa fue la misma expresión de que se habló cuando el presidente Fernández presentó su reelección en el 2007. Se hablaba de mucho a poco y los resultados todos recordamos cómo fueron. Además, utiliza otra frase también muy gráfica. Parece una revolución triunfante, el primer día de una revolución triunfante. Así es. Si no parece que estamos ya, como decíamos ahorita, en el momento en que las manecillas del reloj empiezan ya a contar los segundos en una cuenta regresiva, parece como que esta campaña, la gente se está quedando con todo el deseo de la campaña. Así es. Y eso es bueno porque te habla de un buen nivel de participación el próximo domingo. Eso obedece, Nanfi, y qué bueno que esa parte la puedes sacar a flote, porque eso habla de cómo la gente hoy día se siente. El atropello, el abuso, ha traído como consecuencia que las masas se levanten. Por eso habla de la revolución triunfante. Claro, Sí. por eso es que Leonel, cuando dice parecería el primer día de esa revolución triunfante, Así o sea, es. cómo la gente, o sea, tú te imaginas inmediatamente de manera gráfica, esa parte del relato de esta entrevista del presidente Fernández, y eso obedece justamente a los atropellos que ha recibido la sociedad y que él mismo ha recibido, y la sociedad lo ha visto y lo quiere resarcir. De algún modo es una forma de cómo respaldar, cómo desagraviar al propio Leonel Fernández, que fue víctima de una campaña sucia perversa durante mucho tiempo. Para reducir su para liderato reducir ese infructuosamente. liderazgo que de repente resurgió como el ave fénix. Así es. O sea, Leonel resurge con una fuerza aún mayor. Y eso se está viendo y es notorio. Esto nunca se había dado en la República Dominicana, señores. Así es. Estamos hablando de un proceso en el cual
este parece ser el único candidato. O sea, sí, tú te la puedes oposición, saber esta semana, claro, es la oposición, pero parecería ser que no hay ningún otro candidato y no se ve realmente. Esta es una semana donde Leonel está acaparando la atención en un 100%. Señores, hoy, el día entero y donde quiera que yo me moví, solamente la gente hablaba de la entrevista que se le hiciera al doctor Leonel Fernández esta mañana por el grupo Telemicro. Así es. Pero cuando a eso usted le suma que Leonel Fernández va a estar en otros programas participando, tratando otros temas de otra índole, con otros periodistas que tienen quizás otras preguntas que hacerle a este hombre importante de la política dominicana, pues efectivamente que esta será la semana, empezando desde hoy, del primer día de esa revolución. La gente, él engarza, señores, él engarza ese criterio de la revolución triunfante con una que vamos a ver la próxima declaración, que es cuando él describe lo que es la fuerza del pueblo. Vamos a ver el segundo clip que está empalmado con este concepto. El poder por naturaleza es arrogante. El poder por naturaleza es odioso. ¿Por qué? Porque los que no están en el poder miran eso como un privilegio. Entonces hay gente dentro de los gobiernos que enfatizan ese aspecto de la arrogancia. Otros creen que el dinero lo puede todo. Y yo digo, la fuerza del pueblo está por encima de todo eso. Digamos, el poder siempre radica en el pueblo. Y en efecto, hemos creado una fuerza de más de 2 millones de personas en estos momentos, que, digamos, se constituyen en mayoría electoral dentro del PLD, y eso es lo que posibilita el hecho de que no teniendo ninguna herramienta de poder estatal, solamente apoyándonos en ese respaldo del pueblo es que vamos a ganar los comicios del próximo 6 de octubre. Ustedes ven cómo él maneja el criterio de no teniendo ningún poder estatal, que era lo que comentábamos ahorita. Claro. Y por eso es que él habla de la revolución triunfante. Con la fuerza del pueblo, por eso es que describe el estado de ánimo triunfador del final de la campaña. Dice, estamos ganados, vamos a duplicar al otro, al oponente. ¿Por qué? Porque él siente esa fuerza del pueblo. Se trata, como decía Lindsay, de una especie de respaldo que está recibiendo su líder, porque ellos quisieron reducir la figura del presidente Fernández con tácticas mezquinas y no pudieron. En consecuencia, estamos llegando a un proceso en el cual el pueblo, la fuerza poderosa del pueblo, ha hecho que aún no teniendo el apoyo del poder y del Estado, estemos triunfantes en apenas 5 días de las primarias. En el lenguaje pueblerino y llano del cadencioso y contagioso merengue dominicano, Peña Suazo lo diría en una de esas canciones que ha hecho para la campaña, que son excelentes. Así es. Excelentes para bailar, para oír, para divertirse en el proceso. Diría que con la fuerza del pueblo, bueno, y el león virado. Pero él dice una cuestión muy importante en esa canción. Él recoge todo ese proceso de que hablaba Lindsay hace un momento, y en que el presidente Fernández fue víctima de las más execrables trapisondas, y entonces esta idea de cómo reivindicar a un líder político, esta idea de cómo desagraviar a un líder político como el presidente Fernández, que es solamente recibiendo la unción del voto popular. Y lo que está pasando aquí es que la gente está ansiosa esperando el próximo domingo para ir a votar temprano. Por una cuestión, volviendo a Peña Suazo, después de 7 años te olvidaste de mí, entonces ahora me va a dar un caramelito. Así es. Así es. Ese es un tema, ¿Sí? Hay ahí una actitud, yo diría, de cobrarse. De un voto castigo, el país el pueblo no se va a dejar burlar más, es la expresión. Y es lamentable, y esto es un tema que, bueno, hoy fui a una institución pública a hacer una gestión, y la empleada que me recibe, cuando vea lo que voy, me pasa un papelito y me dice, espéreme 5 minutos. Y yo le espero, y cuando sale esa señora que no me conoce, salió a desahogarse, a decirme de cómo lo estaban presionando, que lo habían puesto a llenar formulario,
a buscar personas, etcétera, etcétera, que cómo es posible, que hay gente que le han sacado de su trabajo porque no ha accedido a eso. ¿Cómo es posible que en un estado como el que había creado un gobierno del PLD, porque todo esto recordemos que estamos en un gobierno del PLD, eso es lo peor del tema, que en un estado que se había modernizado, un estado que se había institucionalizado y democratizado, un estado que tenemos un servicio de carrera pública, ¿cómo es posible que podamos llevar un proceso como este, que es apenas, digamos, unas internas de un partido, y que nos llevemos entre las patas la institucionalidad de toda una carrera pública, de servidores públicos de años, que simplemente porque no se prestan a un juego, son desconsiderados? Por eso el presidente Fernández habla de devolverle la dignidad al servicio público, al servicio administrativo. No es solamente un tema, cuando él habla de esto hay personas que piensan que se refiere a un tema de salario o algo así. No, es a esto, al hecho de que usted como servidor público no tenga que sentirse obligado en contra de su voluntad a participar en un proceso en una u otra vía. Que si usted se quiere quedar en su casa, usted no quiere votar, eso es un derecho que usted le asiste. Ahora, si usted quiere salir a votar porque usted entiende que representa sus intereses, entonces usted tiene que hacerlo en total libertad. ¿Cómo es posible que en un gobierno de discípulos del presidente Juan Bosch, supuestamente, como lo es el Partido de la Liberación Dominicana, se permite este tipo de abusos? ¿Sabes, José Gregorio, que el otro día en Twitter hubo una discusión interesante, una dinámica interesante sobre la señora Lucía Medina y la actitud, la desfachatez? La del 1.000.000 de empleo en una provincia de 70.000. No, esa fue la última. No, yo me refiero a la exigencia de que se despida personas, que se despida personas porque no le apoyan, porque no se suman, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, yo escribí en Twitter el otro día que hay que decirle a esa gente, y cada vez que uno escribe o habla en un medio de comunicación, ni siquiera lo hace a título personal, porque uno tiene una comprensión de la política que no es ni siquiera como un militante político, sino más bien, digamos, como un académico. Pero uno habla en nombre de toda esa gente que hoy está recibiendo presiones y que no puede expresarse. Uno dice, mire, señora, mi derecho a votar en contra suya es un derecho. Claro. La cantidad de servidores públicos que quieren hoy día decir eso y que lo van a decir el próximo domingo, eso no hay manera de que lo detengan el próximo domingo. Incluso el presidente Fernández se refiere un poco más adelante en particular a la participación de los funcionarios del Estado en la política. Sí. Claro. Ustedes quieren... Pero mira, yo finalmente quiero decir, quizás cerrando este comentario, que José Gregorio habló de algo así muy por encimita, y es el voto castigo. Sí. Ese voto castigo va a estar muy marcado en este proceso, cierto, sobre todo de los jóvenes y de esos empleados públicos. Cierto. Fíjate, te lo digo porque yo he vivido en carne propia eso con los amigos de mis hijos. Mi casa siempre vive llena de muchachos y hay que ver la forma molesta, o sea, de una manera hasta colérica, cómo hablan los muchachos. Indignados. Sí, porque es un abuso. Ellos se sienten abusados. Sí, abusados, pero se sienten invadidos de una publicidad que raya ya en lo asqueante. O sea, cuando usted se sobrelimita, cuando excede esos límites de lo que sería una publicidad adecuada sobre un producto o un candidato. Es contraproducente. Es contraproducente, sí. Y entonces eso se revierte. ¿Qué están haciendo entonces ahora los muchachos? Además, ha sido para los jóvenes un tema a tratar. Jóvenes que no están interesados, de hecho, por la política, pero el candidato del gobierno los ha hecho entrar en la política porque han sido tan torpes en el discurso, o más bien el torpe en el discurso, que a los muchachos ellos sienten indignación. Entonces, por eso ellos dicen, mira, yo no iba a ir a votar, pero yo voy a ir a votar nada más para votar en contra de esa persona. Le hicieron propaganda al voto contrario. Sí. Señores, estamos siguiendo para ustedes el orden discursivo de la propia entrevista. Él en este momento de la entrevista, que ustedes van a ver ahora, entra en el análisis de lo que es la petición que se ha hecho de cotejar, es la expresión, cotejar
con el voto físico que se tira en las urnas, el resultado del voto electrónico antes de transmitir los resultados. Él se refirió con mucha propiedad a esta situación de la siguiente manera. Vamos a ver el siguiente corte, el número 3. Cuando la Junta Central Electoral nos hizo la presentación en la Casa Presidencial del PLD, yo acogí con beneplácito el hecho de que fuese un sistema automatizado de votación. Pero al mismo tiempo dije, pero qué bien que esto pueda ser refrendado por el voto físico. Y es que, en efecto, de lo que se trata de un proyecto piloto, lo ha dicho la propia Junta Central Electoral, un proyecto piloto que si sale bien se aplicaría en las generales de mayo del 2020. Ahora bien, es automatizado, pero cuando el elector toca la pantalla y termina su proceso, le sale un voto físico. ¿Qué hace con el voto físico? ¿Lo tira al zafacón? ¿Se lo lleva para su casa? No, lo deposita en la urna, con lo cual se supone que algún valor político electoral tiene. Entonces, la propia Junta dice que lo que hará es un escrutinio aleatorio de un 20% de esos votos. Pero resulta que es 10% para la parte presidencial y 10% para el resto. A nosotros nos parece que no es una muestra significativa. Es un cotejo, no es que el voto sea físico, será electrónico, pero que coteje con la parte física para tener mayor certidumbre. La Junta, en reuniones que tuvo con delegados de partidos, resolutó esto: aprobar el uso de la solución informática para la automatización del voto que ha sido diseñada y desarrollada por la Junta Central Electoral, la cual será puesta en práctica como proyecto piloto durante la celebración de elecciones primarias simultáneas de partidos políticos que tendrán lugar el 6 de octubre y que a partir de sus resultados, lo que va a pasar el próximo domingo, podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020. De manera que la propia Junta reconoce que es un experimento, es un proyecto piloto y todos queremos que salga bien. Y para que salga bien, qué bueno que haya una prueba física que sustente la prueba electrónica. Eso le da mayor certidumbre y mayor transparencia. Pero una aclaración, porque es que yo pienso que en los medios se ha reflejado una cosa que no se ha planteado. No es sustituir el voto electrónico por el voto físico. Cuando yo veo que dicen, se oponen al conteo físico, nadie está hablando que el conteo sea físico. Lo que se está diciendo es que tiene que darse el cotejo de la votación física con la votación electrónica. Yo no quiero dar la impresión de que estoy sembrando la duda, y por eso la aclaro. Lo que decimos es, apoyándonos en la propia resolución de la Junta, se trata de un proyecto piloto, un plan piloto, donde se combina lo electrónico con lo físico. Porque si solamente se quería el voto electrónico, no había necesidad de emitir un voto físico que se deposita en la urna. No se hace, ¿verdad? O se dice, eso que sale, ese papel, usted se lo lleva para su casa, pero se deposita en una urna. Entonces, algún valor de utilidad política debe tener. ¿Cuál es? Contar, hacer cotejo. Es un simple cotejo que da mayor certidumbre, da mayor garantía y satisfacción. ¿Pero Leonel Fernández confía en esa Junta? En principio sí, confiamos en principio y confiamos en el sistema de votación, pero no está de más tomar en cuenta esta formulación que estamos haciendo. Como ustedes verán, el presidente Fernández ha hecho certeramente el análisis de lo que se ha estado pidiendo. Buen abogado. Como todo buen abogado. Al fin, buen abogado al fin. Ha dicho, primero no se trata de sustituir... Hay una combinación del abogado con el político. Así, claro. No, le sacó la resolución de ellos mismos. Esto es un piloto que la Junta misma ha dicho que es una prueba. Claro. En consecuencia, no se trata de sustituir el voto electrónico, sino de cotejarlo con el físico, como él dice con mucha razón. Si fuera electrónico nada más y automatizado nada más, ¿para qué nos mandan a imprimir el volante y echarlo en la urna? Que no sea para verificarlo. Y además Suárez, él usa su experiencia. Él habla del proceso venezolano que él vivió, me parece que fue en el año 2015. En el contexto del programa lo habla. En el caso de la elección de la Asamblea. Y él dice precisamente... Cuando salió la Asamblea Nacional incluso contra el gobierno. Exactamente. ¿Qué dice el presidente Fernández en ese sentido? La solicitud de la oposición en el caso de Venezuela, cuando él supervisó el proceso en nombre de la OEA, permitió que se cotejara precisamente lo que había salido de las máquinas con lo que estaba dentro de las urnas. Y eso hizo que una mayoría importante
de la oposición pasara a la Asamblea. Es decir, ante un cotejo de los votos físicos con lo que había en la máquina, al gobierno no le quedó otra de aceptar que lo que había expresado la voluntad popular. Y de eso es que se trata. Mucha gente dice, bueno, pero y entonces todo este dinero que se gastó, si como quiera se va a contar manual. Y yo le pregunto, ¿y entonces para qué estamos gastando dinero en imprimir boletos, en tener urnas y toda la logística se conlleva si no es para contar? No, pero y por lo menos para verificar, porque Exacto, es para verificar para el cotejar. voto automatizado. No es que el conteo va a ser el físico, el conteo es el automatizado, pero no se pasa al público hasta que no se verifica con el físico. Además, y cuando cuadra se pasa. Se coteja los actos. Además, en términos de probabilidades, en términos estadísticos, una muestra de 10% no es suficiente. No, ni de 20 tampoco. Ni de 20 tampoco. Ni de 30. Además, hay otro tema que se ha pasado por debajo de la puerta y es el tema de la supuesta aleatoriedad de la selección de las mesas que van a ser auditadas. Al día de hoy, el personal que hizo esa selección ya sabe cuáles son esas mesas. Ya lo sabe. Aunque nosotros no lo sepamos, que no estamos dentro del proceso, ellos saben cuáles son las mesas. Entonces ya eso no es aleatorio. No es aleatorio. Ya esas máquinas es medalaganatorio. Y las máquinas que van a ser evaluadas tienen dentro un sobre especial que no tienen las otras. Sí, lo que se está pidiendo no es nada del otro mundo. No, mira, incluso el presidente Fernández fue muy prudente y habló, bueno, por lo menos un 50%. No, es que debe de ser el 100% y les voy a pasar a explicar por qué. Miren, señores, a mí me llamó mucho la atención la manera hasta burlona y me apena mucho tener que decirlo, porque a todo esto nosotros deberíamos o debemos de confiar en las autoridades de la Junta Central Electoral. Queremos, y es nuestro deseo, nuestro mayor deseo, es que la Junta Central Electoral, quienes componen ese órgano rector, sean hombres y mujeres comprometidos con este pueblo dominicano, con el pueblo dominicano, no con ningún gobierno ni con ningún sector. Es con el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el presidente de la Junta Central Electoral se mete en la ola de las bocinas pagadas por el gobierno que todos conocemos, de que, y vamos a volver a los tiempos de Concho Primo, algo parecido fue que dijo, a contar palitos. Yo creo que al presidente de la Junta Central Electoral no le queda bien ese papel y no creo que fue prudente que él de manera apresurada se haya prestado salir a los medios y dar una declaración tan desafortunada. Creo que se le vio mucho el refajo, porque si hay alguien que debería estar interesado en que se pueda propiciar un proceso diáfano y transparente, deberían ser los miembros de ese pleno de la Junta Central Electoral, los más interesados en que este proceso se dé de manera transparente y organizada. Deben ser ellos que van a ser los rectores. Pero cuando usted ve la resistencia del presidente de la Junta Central Electoral a una petición que es más que válida, que nunca debió de ser pedida, sino que debió ser una iniciativa de la propia Junta, que nunca debió de dejarse de lado, porque eso es lo único que garantiza, el cotejo es lo único que garantiza de que todos esos grupitos mañosos que conocemos y que aquí se han hecho prácticas ya hasta como algo muy natural y que el pueblo se la deja pasar. Ay, se hizo trampa y ya todo pasó, se hace una laraca del momento y después todo se deja así, el dejar hacer y dejar pasar. Pero yo pienso que esto que va a pasar el domingo, este proceso va a ser la prueba de fuego de lo que va a venir a continución el año próximo. Porque ese es el sistema por eso es bueno que... Yo quiero aquí concluir diciendo que yo quisiera que una persona, una personalidad como don Vincho Castillo, que en el fin de semana en el programa La Respuesta lo noté muy preocupado y expuso allí su tesis. Por la Junta, es decir, por la propia Junta. Porque por el proceso electoral eso está ganado hace rato. No, pero él trauma de la Junta. Él se siente preocupado por lo que pueda pasar en el país. No solo por la Junta, sino por el propio gobierno, por las mismas autoridades. ¿Y qué dice
don Vincho Castillo, que aquí se están creando todas las condiciones, él lo huele, él lo percibe, y no estamos hablando de una gente que nació ayer, ¿verdad? Un hombre de Estado, un hombre que viene viendo muchos procesos y mucha mañosería, que conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Dice don Vincho, aquí yo estoy viendo un panorama de crear caos para que ese proceso del día 6 no se dé. Yo quisiera que no fuera así y que la Junta Central Electoral pueda finalmente dar el mensaje de que se siente comprometido con este pueblo dominicano, pero no es de esa forma burlesca como lo va a hacer. Tiene que sentarse el pleno completo y no hablar uno, que cuando hable uno sea porque el pleno tomó esa decisión de manera conjunta. Por eso es que el presidente Fernández en su entrevista brillante se refiere a lo que la propia Junta dijo, y se lo cita. Y le dice, ellos mismos dijeron que esto es un proyecto como piloto. todo buen abogado. Estamos hablando de una confesión de parte. No es nada extraño que en un proyecto piloto se pida una verificación. Claro. Y como dice él, con toda la razón, para que se eche el voto en la urna. Claro. En consecuencia, yo creo que él fue muy descriptivo de la necesidad. Es importante decir, Juárez, como abogados, para que la ciudadanía sepa cuál es el procedimiento, qué es lo que se debió hacer, porque desde el primer momento que se planteó esta medida de salvaguardia del proceso del próximo domingo, por la coalición, por la defensa de la Constitución y la democracia, y posteriormente entonces secundado por el candidato puntero, es decir, no es por cualquier cosa, es el candidato que va a ganar, que está pidiendo una garantía del proceso. Desde ese primer momento, el presidente de la Junta Central Electoral se precipitó y hizo una declaración diciendo que ya se había tomado una decisión y que aquello era un asunto de partes, que los partidos se habían puesto de acuerdo. Fue un error de él, porque eso era el pleno. En un error que luego siguió insistiendo. ¿Por qué? Porque en términos jurídicos, nuestro amigo, el doctor Castaño, está prejuzgando una situación. Si el procedimiento, lo que procede, y estamos a tiempo para hacer, es lo siguiente. Hay que convocar el pleno de la Junta Central Electoral con los partidos políticos. Claro. Es más, en un proceso como este se debería convocar hasta las organizaciones de la sociedad civil que sostuvieron la tesis inicial y escucharla. ¿Cuál es el inconveniente? Una audiencia. ¿Cuál es el inconveniente para que eso se haga? Ninguno. Entonces, pero además, no se ha hecho y se persiste en personalizar y en prejuzgar decisiones que deben darse en términos Por eso el presidente Fernández dice ahí, nosotros creemos en principio, pero le estamos pidiendo una verificación. Es decir, él hizo una reserva. Aunque con el optimismo del ganador, pero que lo que le quiso decir, lo que le estamos pidiendo es algo demasiado claro. Pero además hay que señalar, como tú decías, Nafis, que esta es una decisión que no depende de la Junta Central Electoral como tal. Es una decisión que atañe a los partidos que van a participar en este proceso. Y a la ciudadanía. Y a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este es un proceso de los partidos. Entonces, por lo tanto, son los partidos, como ha venido sucediendo hasta ahora, los que tienen que sentarse y decir, bueno, estas son las condiciones que hay en este momento y esto es lo que entendemos prudente. Es decir, el hecho de que el presidente de la Junta se haya, primero, ido adelante a dar esas declaraciones y segundo, que hoy salgan con una resolución del Pleno sin haber hablado con los partidos, sin haber consultado con las partes interesadas y que han mostrado preocupación, realmente lo que deja a uno es preguntándose cuál es la situación, por qué hay tanta resistencia, porque hay sectores que se muestran, y eso crea dudas. Eso crea dudas, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es sembrando confianza, porque este es el sistema que se va a utilizar en febrero y en mayo. Pero hablemos en términos llanos con los ciudadanos. Estamos hablando de una hora más. Exacto. Es decir, a veces ni eso. En algunas mesas ni eso. Mira, la Junta Central Electoral ha promediado entre un 30 y un 40% de participación. Partiendo de ese dato, que es un dato de la Junta. 1.300.000, 1.500.000. No de los partidos ni de los que van a participar. Estamos hablando... Se verifica en media hora. Estamos hablando de un promedio de 140 electores por colegio electoral. Es decir, y si lo vamos a hacer solamente en el nivel presidencial, tomar la urna presidencial y contar 140 votos, ¿qué tiempo le puede costar a un colegio
para verificar el automatizado. Absolutamente. Por eso, señores, yo creo que... Es insignificante la inversión del tiempo. Por eso, yo a veces no entiendo de quién es la prisa. Por eso el presidente Fernández fue muy claro argumentando las razones del cotejo y le salió al frente a la desinformación de porque se dice que se está pidiendo conteo manual. No, del voto manual. No se está pidiendo voto manual. Cotejo para verificación. Es manipulación. Así es. Vamos a pasar al próximo. Algo que dice José Gregorio, interesante, cuando él dice, no, Nanfi, es que dice, bueno, pero lo está pidiendo el candidato ganador. Así es. El candidato ganador, pero no solamente es el candidato ganador, el candidato que el gobierno le está cayendo encima con todo el poder del Estado atrás. No es como para que la Junta Central Electoral pondere un poquito de manera más sosegada esa situación. Porque la Junta no es ciega y todo el mundo está viendo que Leonel viene siendo atacado desde el año 2012 con el maletín vacío y después que le trajeron a Quirino. Desde esa época, y es el gobierno, ha sido el gobierno directamente. Entonces, si es así, yo creo que la Junta debe de ponderar, que no es a cualquier cosa. Hay otro elemento, el presidente Fernández y José Gregorio Cabrera, creo que era que hacía la alusión, ha participado como observador en los principales procesos electorales de América Latina. Y uno de los países que ha utilizado el voto electrónico con mayor éxito en su momento fue Venezuela. Él fue presidente de la Comisión de Observadores de la Organización de las Naciones de Estados Americanos de la OEA en Venezuela. Cuando salió la Asamblea Nacional contra el gobierno, contra el chavismo. En Venezuela, el parámetro de verificación que existe en elecciones congresuales y elecciones municipales, que es más complejo. Y estamos hablando de 35 millones de habitantes. En un estado enorme. El parámetro de verificación de cotejo, Juárez, que existe, es del 50%. Sí. Por eso el presidente incluso le dejó la brecha. Como una alternativa. Esta mañana. Y entonces el presidente de la Junta se destapa con un 20%. No, como si fuera Toyota que estuvieran vendiendo. Así es. Señores, vamos a seguir entonces con el próximo, porque en la medida que los periodistas le estaban preguntando, el presidente Fernández fue abordando punto por punto. Llegaron a un punto donde le preguntaron de una propuesta de pacto que había hecho el candidato Gonzalo Castillo. Lo había mandado al candidato designado a hacer. Y oigan la respuesta del presidente Fernández sobre ese aspecto. Vamos a ver el próximo corte. Mire, con respecto a lo primero, la propuesta del pacto. Qué bien, qué bueno que pudiese ser así. Pero el pacto, que siempre se ha entendido como acuerdo entre caballeros, requiere de confianza, requiere de credibilidad. Si hemos suscrito pactos para luego violarse, esa confianza se pierde, no hay credibilidad. Por tanto, apelar a la suscripción de un pacto cuando no se respeta lo anterior o cuando en un pacto previo se ejecuta todo lo que a uno le conviene y cuando viene a la otra parte a ser ejecutada, el pacto se califica como atraco. Entonces eso no es posible. Yo creo que para sustentar un pacto tiene que basarse en la confianza entre los actores políticos, en la credibilidad. Y por eso es que nunca puede violarse un pacto. Todo pacto tiene que ser honrado, en razón de que esa es la base de la confianza que se requiere para suscribir pactos ulteriores. La política siempre es conflictos, la naturaleza de la política es el conflicto. Y los conflictos se resuelven mediante acuerdos, mediante pactos, pero se requiere que haya esa credibilidad y esa confianza. Presidente. Por eso esa propuesta en estos momentos no resulta. En cuanto al centralismo... Bueno, ustedes oyeron qué razonamiento más impecable. La política son conflictos. Y se resuelven con los pactos. Es un demócrata. Pero hay que cumplirlo, señores, hay que cumplirlo. No puede ser cuando me conviene a mí. No, entonces eso, engarcemos eso con lo que veníamos analizando, de ese gobierno que incumple los pactos, que incumple la Constitución, que incumple las leyes, es el que está tratando de llevar como caña para el ingenio este proceso de que ahora salió el candidato diciendo, no, que ni verifiquen. Es decir, estamos hablando de tramposos.
de personas que no creen en nada, ni en la ley, ni en la Constitución, ni en los pactos. Por eso es importante lo que él dice, de que nadie está cierto en nada. Aún uno quisiera abrirse a un pacto, porque él es un demócrata y un conciliador por naturaleza. Un amable componedor. Pero lo que él dice, ¿cómo vamos a cumplir un pacto si la otra parte cumple lo que quiere y cuando le toca cumplir lo que no quiere, dice que no? Claro. Es decir, es importante ese enfoque. Mira, el presidente Fernández, si hay un rasgo, y no sé si ustedes comparten conmigo esta percepción, que define su personalidad, es la que es un político que concibe el ejercicio de la política como un acto dialogante. Así es. Dialogante en esencia. Conceder y convencer. En su primer gobierno, en el 96-2000, cuando propició todos aquellos foros que se hacían, diálogos nacionales se llamaban incluso. Bueno, se hizo la Casa del Diálogo Nacional. Claro. Se le indilgaba el hecho de que era un político demasiado conciliador, demasiado que todo lo quería dialogar, todo consensuar. Lo que consensuar. Es decir, nadie pone en duda ese carácter de la personalidad del presidente Leonel Fernández. Ahora bien, a lo que él se refiere es a una práctica reiterada del otro sector de incumplir los pactos, no solamente con el país. Así es. No. ¿Dónde está el pacto eléctrico? No. ¿Dónde están ni el fiscal, ningún pacto. Así es. ¿Dónde están los códigos, las reformas legales? Yo te lo voy a resumir algo sencillo. Todo lo que signifique pactar zozobró en este gobierno. Yo te lo voy a... Eso se ha utilizado como táctica dilatoria. Así es. Yo te lo voy a resumir sencillo, Nafi. Los pactos se firman con gente que tiene palabra. Así es. Al que usted le incumple, usted no firma ningún pacto, porque decía el mismo profesor Bosch, si me engaño una vez, malo es, ahora si me engaña dos, malo yo. Exacto. Entonces, eso es un acuerdo entre caballeros, por eso es que Leonel también destaca esa palabra, porque debe de haber honorabilidad de parte de quien se compromete y ahí pone su rúbrica, su firma. Señores, todo lo otro es estar frente a una persona que es mañosa, una persona que en cualquier momento te puede sorprender con cualquier truchimanería, hablando en buen dominicano, que es por lo cual hoy ya no hay confianza y se siembra esa duda, la cual en estos momentos, no sé por qué razón, la Junta Central Electoral está apoyando, sin razón evidente. Habría que buscar más a fondo a ver cuáles son las razones. Señores, lo del pacto, para concluir este segmento de este pacto, porque vienen muchos temas también conexos. Estamos hablando de gente que proponen pactos, que vienen de incumplir no solo los pactos que se firmaron con Leonel Fernández, en el mismo danilismo, nada más hay que recordar lo que dijo Reinaldo Paredes, lo que dijo Carlos Amarante Baré. En consecuencia, ¿qué moral tienen para proponer pactos? Por eso vamos a ir redondeando las partes que conducen a la actitud que el doctor Leonel Fernández toma. Aún siendo un conciliador por naturaleza, rechaza las posibilidades que impliquen tomaduras de pelo o engañifas, como es ni más ni menos lo que se le está proponiendo. Así está el tema del famoso centralismo democrático, que ellos usan centralismo democrático, que usan el centralismo democrático. Vamos a oír lo que dice el doctor Leonel Fernández en el corte número 5 sobre el centralismo democrático en este proceso. En cuanto al centralismo democrático, ese es el principio, pero ahora estamos en una competencia. Y no se pueden imponer reglas a los que están compitiendo más allá de lo que establecen los mecanismos electorales. Por consiguiente, no es un tema de minoría que se subordina a mayoría, sino simple y llanamente respetar las reglas del juego democrático en estos momentos. Claro. Ese tema es importante. Respetar las reglas del juego democrático. Ese tema es importante porque se quiso jugar con un tema de conceptos políticos que en el Partido de la Liberación Dominicana en algún momento tuvieron alguna valoración en la praxis de los PLDistas. Y fue, yo creo, una pregunta traída muy audazmente. Como para decir, bueno, usted se está insubordinando. Usted se está insubordinando. Pero fíjate, es todo lo contrario. Así es. Hoy día la democracia lo que tiene que hacer es garantizar los derechos de las minorías. Claro.
Y no es que Leonel Fernández esté en minoría. Y más cuando son mayoría de verdad, claro, como el caso de... La virtud de las mayorías es que garanticen los derechos de las minorías, y por eso nosotros vemos que todas las legislaciones se hacen con la llamada discriminación positiva. Cuota para la mujer, cuota para los minusválidos, cuota para los jóvenes, etcétera. Si ya la idea del centralismo democrático, yo pienso que es una idea muy poco arraigada en la práctica, en la democracia moderna. Y aún si se aplicara, volvemos al mismo tema, no fue bajo el centralismo democrático que se hizo el pacto de Juan Dorio de los 15 puntos. Por supuesto. Donde hubo un acuerdo. Entonces, y lo rompieron ¿quiénes? Y ellos sembraron el centralismo democrático en la arena de Juan Dorio, lo sembraron. Entonces, ¿cómo es posible que usted me venga a mí a hablar de pacto cuando todavía el cuerpo del pacto, donde se establecía que Demóstenes Martínez iba a presidir la Cámara de Diputados, el cuerpo todavía está caliente? Claro. No, él dice bien claro, él dice, bueno, pacto para lo que le conviene. Cuando no le conviene, entonces lo desestima. Ahí no sale una parte, trampa. Ahí no sale una parte de la entrevista donde incluso él hace alusión a esa expresión que va a ser, yo diría, lapidaria de la política dominicana, de un miembro del comité político del PLD, que llamó a Taraco al pacto de Juan Dorio. Él se quejó. No, pero él lo menciona. Él lo mencionó ahí ahora. Uno de los que firmó. Él lo mencionó. Que hay un pacto del comité político. Donde ellos eran mayoría de centralismo democrático. Se le llame a Taraco. Así es. Pero señores, el presidente Fernández, la verdad que es un estadista consumado y cabal. Porque ahora vamos a abordar en el próximo corte cuál es su visión de lo que es la posible reunificación de la familia PLDista y del PLD como partido, que él es el presidente y ha sido un soldado de ese partido toda su vida. Lo que él entiende que puede pasar y en pos de una conciliación posterior en el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a oír esta parte interesante. La experiencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana es que una vez superados los conflictos y las diferencias, el partido se reunifica. ¿Qué es lo que quiere el Partido de la Liberación Dominicana? Ganar las elecciones. Ganar las elecciones porque hay un compromiso con la sociedad dominicana de continuar una obra de progreso, de avance y de bienestar. Pero también están los intereses de los propios miembros del PLD, que tienen un empleo en el Estado. El compañero humilde de Nigua que trabaja en aduanas quiere seguir trabajando en aduanas y por consiguiente él aspira que esas heridas que se han podido ocasionar con motivo de una competencia, porque es que la democracia implica competencia y competencia es conflictos, hay que acostumbrarse a eso. Pero una vez superado esa escena, esa etapa, entonces entramos en una fase de reunificación, fortalecimiento, y usted nos verá en las calles. Yo he tenido diferencias previas. En el 2015 yo no estuve de acuerdo con la modificación de la Constitución. Sin embargo, estuve en las calles respaldando al presidente Danilo Medina en su reelección. Porque al final, cuando las cosas suceden, el PLD siempre se unifica porque sabe que su compromiso es con la estabilidad democrática del pueblo dominicano. Si se envuelven, hay otra de las facetas fundamentales de la personalidad política del presidente Fernández. Él sabe que él tiene en el PLD una especie de tesoro institucional. Y él ha sido el que ha tenido que, aún teniendo diferencias, en el caso, por ejemplo, del año 2016, si había, por las causas de la unificación de su partido y de la mejor suerte que entendía de su partido en ese momento, tener él que salir aún opuesto a ese proceso, lo hizo. Es decir, no es un político de hablar, es un político que habla y cumple lo que hace. Ni de rencores. Ni de rencores. Por eso ese mensaje es muy interesante y muy importante en este proceso, en esta recta final conducente a la victoria de las primarias del 6 de octubre. Pero ese Leonel Fernández, no solamente Leonel Fernández que no está en el poder como pasó en el 15. En abril del 2011, con un 50, casi un 60% de popularidad, con la reelección abierta, Leonel Fernández pronuncia un discurso donde dice, yo no voy a la reelección, utiliza incluso un personaje histórico, Aníbal el Cartaginés. Sí. Dice, yo no voy a la reelección como el cartaginés frente a Roma, porque si avanzo tengo que destruir a Roma. Así es. Eso habla del profundo amor
que el presidente Fernández siempre ha profesado por el partido, La prudencia, por la unidad de ese partido. la prudencia del político que se siente comprometido con su pueblo y con su partido. Así es. Porque el político tiene que tener una característica que quizás un empresario, una gente común no la tiene, y es ese compromiso con su pueblo, con su nación. Un político no puede tomar decisiones en base a intereses personales. Siempre debe de tomar decisiones en base a los intereses de la mayoría. Y eso Leonel también lo ha resaltado en muchas oportunidades. El que él ha tenido que tomar esas decisiones. Claro. Y lo ha demostrado porque le pasó en el año 2000, cuando él ejercía su primer gobierno, que Amable le dijo que se pusiera los pantalones, que Balaguer le mandó a decir que van a modificar esa constitución. Imagínense ustedes Balaguer. Y él dijo, no, yo no puedo ir en contra de la historia. Y el pueblo a mí me eligió fue por 4 años. Cuando a mí me eligieron esa constitución, yo no puedo legislar para beneficio personal ni propiciar una modificación a la constitución para un beneficio propio. Pero lo mismo pasó en el año 2012. O sea, hemos tenido varias experiencias donde lo vividas nosotros como pueblo y él como mandatario, donde él lo ha tenido que demostrar desde arriba y desde abajo. Y desde abajo, así es. Y desde el medio, porque en el 2002, tú recuerdas, Juárez, José Gregorio, Lindsay y queridos amigos televidentes, ustedes recuerdan que en el 2000, cuando él no va, que quien va es Danilo Medina frente a Jaime David, el presidente Fernández se echó a un lado y no permitió el uso de los recursos públicos. Así es. Aun cuando Jaime David era el candidato favorito en su momento. Pero también lo hizo a lo interno del PLD, porque todos recordaremos el más reciente proceso de elección del Comité Central, el Comité Político. Hay muchos cercanos colaboradores del presidente Fernández que se quejaron en su momento de que el presidente, cuando ellos fueron a solicitarle apoyo, le dijo: yo no puedo apoyar a nadie porque yo soy el presidente de todos los PLDistas. Así es. El presidente Fernández, desde el día 1, el hombre partido. Él es un hombre del partido. Intentó evitar la creación de grupos. De hecho, que los propios seguidores de Leonel a veces no lo entienden. Claro. El tiempo es la madurez de esos seguidores y el tiempo le ha dado la razón a Leonel, pero sobre todo ha hecho que aquellos que en su momento pusieron bembita, ahora es que lo entienden. O sea, porque él como maestro, como cabeza, siempre tiene que mandar el buen ejemplo y actuar de acuerdo a la convicción que él como político ya bien consolidado tiene que llevar a cabo. En este proceso donde ya él lleva un proceso que va hacia una etapa, digamos, que luego va a servir como mentor de todos los consolidar, recuperar realmente la integridad del partido. Por eso es importante. Aquí en este próximo corte, él se refiere a los funcionarios en campaña y al uso de los recursos del poder del Estado en su contra. Y vamos a analizar ese primero y luego vamos a analizar uno muy interesante sobre la actitud de muchos de los políticos y de los funcionarios que lo adversan a él. Es muy interesante, con una anécdota muy interesante también. Vamos a ver el próximo corte, el número 7. Si se involucra a ministros para que vayan por las distintas provincias a participar en un proceso electoral interno, ¿cuál es la razón de que ministros estén participando activamente? Usted deja eso en compañeros activos, ¿verdad?, en el partido, pero si ya son ministros, y eso significa el ministro de Hacienda y el administrador del Banco de Reservas, el de la DGI. Bueno, son dirigentes del PLD, presidente. Son dirigentes del PLD, pero son fundamentalmente ministros. Todo el que está hoy día en el Estado está participando en favor más bien del candidato oficial, no a favor mío. Sí. El poder estatal está de aquel lado. El poder estatal está del otro lado. Señores, eso es algo muy importante. Estamos hablando de que esa popularidad enorme, desbordante del presidente Fernández es liderato puro.
Se acabó esa monserga de que el liderato del presidente Fernández era el sobrecito, el presupuesto, el poder del Estado, que era un liderato de mentira. El presidente Fernández ha sido adversado por ese poder estatal enorme, abusivo, desbordado, y aún así está duplicando, si no hay veces que a veces le pasa el duplicando al candidato designado del Palacio, que al revés han puesto todo el Estado a quererlo apoyar. En otras palabras, ha probado en la práctica diríamos, el metal increíble de su liderato. Como ha dicho eso es algo fundamental. Y él lo dijo ahí, el poder estatal está en contra nuestra. Como ha dicho uno de los fundadores del PLD, el doctor Almeida, que ha aprobado cómo se templa el acero. Así es. Es un tema, es un liderazgo ya aprobado, el de Leonel Fernández, y eso es importante, Juárez, Lindsay, que ese liderazgo haya pasado esta prueba de fuego, porque no solamente va a ser conducir los destinos del país a partir de agosto del año próximo, sino que ese Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido cuya mística prácticamente se ha ido diluyendo en la práctica del Estado, ese partido está llamado a renovarse. En un escenario de crisis de los partidos políticos, de los actores políticos de la democracia, es fundamental que el liderazgo que ascienda al poder, ascienda con la legitimidad, la legitimación necesaria en términos sociales, no como un acto de compraventa, un acto espúreo, que es el producto del uso y el abuso de los recursos públicos. Así es. Sí. Queremos excusar a nuestro compañero José Gregorio Cabrera, que como ustedes habrán visto luego de la breve pausa que hicimos, se ausenta. Hoy se inicia por Digital 15 a las 10 de la noche un programa espectacular que van a tener, se llama La Fuerza del Pueblo. Cuando se termine. Entonces ustedes se pasan. Ustedes lo que hacen es que se pasan a ganar por este 15. Canal al 15, a Digital 15, de 10 a 11 creo que es. Y ahí está José Gregorio también. Ahí va a estar José Gregorio. José Gregorio va a estar trabajando horas forzadas. No, lo que pasa con José Gregorio es que él tiene el don de la ubicuidad, como los dioses griegos. Él puede estar en varios sitios al mismo tiempo. Así Mira, es. pero para cerrar con el tema de los funcionarios. Y sobre todo lo que explicaba Nanfi, el gran compromiso que tienen esos que ejercen mayor liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana tras agotar este proceso de elecciones, y que a partir del 16 de agosto del año 2020 todos los caminos conducen a que sea Leonel Fernández el presidente de la República y que dirija los destinos de la nación por los próximos 4 años. Yo creo que efectivamente el Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran compromiso con la sociedad dominicana, porque del PLD depende mucho el sistema de partidos políticos en este país. Fíjense que siempre el PLD es quien da el punto de partida hacia las cosas. Y no es para menos. Estamos hablando de un partido que ya tiene 20 años prácticamente en el gobierno. Estamos hablando de un partido que es el partido mayoritario de la República Dominicana y tiene un gran compromiso con este país. Así es. Recuerden ustedes que... Va a hablar de la renovación. Sí, incluso claro, de la renovación. Recuerden ustedes que los partidos mayoritarios a los que estábamos nosotros acostumbrados, que fueran el PRD, ese símbolo, el Partido Reformista, todo eso ha ido desapareciendo. Y hay una recomposición que se está dando de más en más, pero que necesita el liderazgo fuerte de una cabeza que pueda conducir este nuevo proceso de la democracia que depende exclusivamente del sistema de partidos. Así es. La democracia de ahí es que depende. Así es. Señores, vamos a seguir analizando la espectacular presentación del presidente doctor Leonel Fernández Reina esta mañana en medios Telemicro. En este próximo corte vamos a mostrarles a ustedes lo que él dijo con relación a cuál es la actitud, a veces la metamorfosis que se toma frente a analizando los políticos en la medida en que
se presenta desde la desgracia o desde la aparente desgracia hasta el triunfo. Hace una anécdota, porque fue muy docto él, haciendo anécdota para ilustrar sus conceptos que vamos a mostrarles para ustedes ahora. Mire, querer o no querer es un tema del poder. Depende por donde los vientos soplen. Usted conoce bien aquella anécdota de Napoleón cuando se fuga de la isla de Elba. Cuando se fuga, la opinión pública dice, acaba de fugarse el ogro. Bueno, pasan los días, entonces dicen, Bonaparte se encuentra en Grenoble. Pasan los días, Napoleón Bonaparte está acercándose a París. Y cuando llega a París, su majestad, el emperador Napoleón Bonaparte, acaba de hacer su entrada a la capital francesa. Entonces la opinión pública va cambiando en función de cómo el poder, cómo soplan los vientos en favor del poder. Así es. Ahí lo vieron su majestad, Señores, del su emperador. majestad. Ya cuando fue llegando a París, Sí. ya era su majestad. Sí. Y obviamente eso habla mucho de lo que es el trato, sobre todo a nivel de medios y más que de medios, de personas de alguna influencia que se acomodan a lo que entienden son los vientos del poder. Entonces, cuando ven a una persona que puede considerarse en desgracia, empieza la frialdad, sí. Pero luego cuando vienen a ver que se está acercando, entonces ya es diferente. Pero mira, a Leonel Fernández le pasa como al presidente Balaguer en el año 86. Sí, aquel anciano ciego y con muy pocas capacidades motoras, paseándose por el Parque Mirador del Sur, y la prensa se amotinaba, se aglomeraba todas las tardes a entrevistarlo. Cada cosa que ese hombre decía era una cosa importante y el país estaba pendiente. Eso quiere decir que el país sabía que el Joaquín Balaguer iba a volver en el 86. Sí. Así es. Entonces, por eso yo escucho y le presto tanta atención a las cosas que dice el presidente Fernández, sin ser lisonjero, que no me gusta para nada, porque te habla de cuáles son las condiciones de un hombre que va a ser presidente. Es decir, este hombre está pensando en una retaliación. No. Frente a su compañero de partido, todo aquello que renegaron como Judas de la construcción democrática que hizo él, incluso del crecimiento personal que cada uno de los PLDistas y muy especialmente de los miembros de la dirección de ese partido le deben al presidente Fernández. Este hombre está pensando en que trataron de lincharlo, de asesinarlo moralmente. No. Este hombre está hablando, tiene una comprensión de la política. Del fenómeno político. Tiene una comprensión del fenómeno político en el sentido de que es una confrontación de ideas. Y cuando eso pasa, las aguas vuelven a su nivel. Esa es una garantía para los PLDistas. Sí, porque él conoce de las carencias humanas. O sea, sabemos que los humanos somos así, somos débiles, tenemos múltiples debilidades y carentes de muchísimas cosas. Y quién más que Leonel para conocer de todas esas debilidades uno humanas. nota, señores, y uno nota la erudición de él. Porque fíjate cómo él ilustra con un símil brillante, cómo fue metamorfoseándose la idea. El monstruo que se escapa así es, al emperador que regresa. Pero, señores, él hace también una explicación. Él hace una explicación brillante, breve pero brillante en el próximo corte, de la parábola o de la analogía que él hace con el David y Goliat, que ha sido muy famoso por su artículo. Y luego vamos a analizar ese y luego hacemos una muy breve pausa. No nos consideramos el débil, sino el retador, lo contrario. Es decir, aquí hay una exhibición de poder, ministros, alcaldes, senadores, diputados, frente a nosotros que no tenemos nada. Aparentemente no tenemos nada, porque tenemos pueblo. Entonces, alguien dijo una vez recientemente, el poder no se desafía. Toda la historia de la humanidad es el desafío permanente al poder. ¿Y quién desafía? Los pueblos. Entonces, eso es lo que pasa con David frente a Goliat. Goliat desafió al pueblo de Israel, lo desafió, se aparecía durante 40 días desafiando y difamando a su Dios. Entonces, de entre su fila aparece alguien que no se esperaba, un adolescente, sin ninguna experiencia de guerrero. Y ese
tan solo con un tirapiedra, que allá le llaman una onda, pero aquí es tirapiedra, ¿verdad? Le tiró una piedra y se la pegó en la frente y se desplomó. Entonces, eso lo que significa es que el poderoso no siempre se impone, que el rico no siempre se impone. Presidente. Que también los de abajo. Eso de que yo soy fuerte y soy poderoso frente a un débil, no es el caso. El caso nuestro es el retador, el que viene de abajo. Usted vio la película Rocky, la energía que genera, la fuerza de inspiración que es venir desde abajo y triunfar. Pues eso es lo que se da. Así, fíjense cómo él empalma el criterio de que no es considerarse débil, es el retador al poder, al soberbio, al que cree que con el poder y los medios puede avasallar. Pues recuérdense lo que él decía, que el ánimo que hay hoy en la campaña es el de una revolución triunfante. Esta jornada cívica, Juárez Castillo, de la candidatura de Leonel Fernández, que es más que una candidatura, es una gran jornada, un gran voluntariado cívico que se fraguó en la defensa de la Constitución de la República. Así es. Va a dejar un aprendizaje en la sociedad dominicana. Así es. Porque aquí llegamos a un nivel de conchupancia tan grande con el poder político, sobre todo medios de comunicación, partidos de oposición, sociedad civil, que en un momento parecía que eso que dice el presidente Fernández era una premisa irrefutable, en el sentido de que el poder no se desafía. Así es. Que ello parecía un atrevimiento. Pero por Dios, y justamente en democracia, ese es el ejercicio de la democracia. Cuando tú ves democracia como la norteamericana, hoy lo que tú estás viendo es que el presidente Trump está frente a un proceso de juicio político. Así es. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el tema de las cortes españolas y la concurrencia del presidente del gobierno y cómo se cuestiona con la crudeza que se cuestiona el presidente del gobierno, te das cuenta que en esencia la democracia consiste en cuestionar el poder. Aunque en el caso del presidente Trump es otro pataleo. Pero, como tú dices, es una muestra de la democracia. La democracia norteamericana permite ese tipo de situaciones y de cuestionamiento. Y Leonel es un buen ejemplo, porque yo creo que pocos presidentes en democracia, porque el presidente Balaguer tuvo mucho cuestionamiento, un periodo, en un claro oscuro de la democracia dominicana, pero en democracia plena, como la que se vivió aquí durante el gobierno del presidente Fernández, han tenido tantos cuestionamientos. Y nunca el presidente Fernández tuvo una querella con eso. Así es, así es. Señores, vamos, yo creo que es el tiempo de hacer una breve pausa para venir con ustedes con otros interesantísimos cortes, con temas fundamentales para el país que vamos a comentar con ustedes. Hacemos una breve pausa y muy en breve volvemos. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Muchachos, nos vemos. Adiós, jefe. Esto está complicado, compañero. ¿Con quién tú estás para el 6 de octubre? Con el líder, por el que puede mantener al PLD en el poder. Óyeme, las elecciones del 20 están aquí doblando la esquina. No podemos estar inventando. Es verdad, Rafa. No estamos para inventos de última hora. Si inventamos, nos fuñimos. Tú me conoces, tú sabes que yo no soy de ningún partido político, pero como las primarias son abiertas, ¿tú sabes qué? Yo voy a votar por Leonel. Quien garantiza el triunfo es Leonel. Vámonos con él. Este 6 de octubre, vota Leonel, presidente. Fortaleza. Liderazgo. Y carácter. Indispensables para la credibilidad. Y la credibilidad es esencial para el liderazgo. Los líderes no se fabrican. Los líderes nacen. Leonel 2020. El PLD es el único partido que escogerá sus candidatos con el padrón de la Junta Central Electoral, padrón abierto. Cualquier ciudadano podrá votar por Leonel Fernández como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Es bien sencillo.
El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escanea tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Y en la candidatura presidencial, selecciona el cuadro de Leonel Fernández y confirma tu elección. En las demás, tus candidatos favoritos para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el volante de votación. Deposítalo en la urna y listo. Leonel Fernández, presidente, 2020. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. De nuevo con ustedes, amables televidentes, comentando esta interesantísima y brillantísima participación del presidente doctor Leonel Fernández en los medios Telemicro esta mañana. Vamos a ver en los próximos, en dos cortes que vamos a pasar, dos importantísimas declaraciones que el presidente Fernández dio sobre lo que son la participación de la mujer en su próximo gobierno y la renovación, que él ha insistido mucho con el aspecto renovador que tiene que va a tener su próxima administración. Vamos a verlos. ¿Cuáles serían las expectativas de un eventual gabinete de Leonel Fernández ya en pleno siglo XXI respecto a la participación de la mujer? El PLD se ha caracterizado en sus gobiernos por tener gabinetes que son marcadamente masculinos. ¿Pudiéramos esperar un gabinete distinto? Pero eso va cambiando y hay más conciencia dentro de los compañeros de la dirección y en todo el partido de colocar a más mujeres en distintos cargos. Así que sin dar nombres específicos, les diría que sí, habrá un mayor número de mujeres participando en un gabinete de nuestro gobierno. ¿Por qué usted quiere volver a ser presidente y qué sería diferente en un gobierno suyo? Si usted llega a ser presidente en el 2020, ¿qué sería diferente? No solamente en el ámbito de la participación de la mujer, el gabinete suyo estaría compuesto por las mismas personas que lo han acompañado en gobiernos anteriores. ¿Cómo nosotros podemos percibir cuál sería el eje de su gobierno? Inevitablemente un próximo gobierno nuestro implica renovación. Implica renovación de ideas, renovación de conceptos, renovación de prácticas, renovación de personas. Es renovación. ¿Y qué nos proponemos? Una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana en tres ejes básicos: democracia, modernización y progreso. Una segunda ola de transformaciones en esos aspectos. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad y la gobernanza democrática en República Dominicana? ¿Cómo continuar un proyecto de modernización y transformación económica, social, en tres ejes: competitividad, productividad e innovación? Y en la parte social, el carácter incluyente que ésta debe tener. De manera que eso es lo que nos motiva a completar un ciclo de transformaciones en República Dominicana, es la causa fundamental que me motiva a participar. Ustedes oyeron, amables televidentes, dos ejes fundamentales de él: el apoyo a la mujer, que ha sido una impronta de sus ejecutorias como político, y la renovación. Él lo ha planteado varias veces, que este es un gobierno donde va a haber la segunda ola de transformaciones que el país necesita. Eso es fundamental, porque puede explicar, y de hecho explicó y explayó, por qué él, aún luego de haber tenido 3 periodos de gobierno, está aspirando y va a ser seguro presidente nuevamente en nuestro país. Sí, él habla de algunos ejes fundamentales que él desarrollaría en un próximo gobierno: democracia, modernización y progreso. Eso es fundamental. La democracia, porque es vital, la democracia se ha visto lacerada en los últimos tiempos y lo hemos visto molida, o sea, estamos hablando de que la democracia está en crisis en la República Dominicana. Y qué mejor demócrata que Leonel Fernández para a través de su gestión de gobierno elaborar y también fortalecer una serie de políticas públicas que vayan a fortalecer esa democracia. Así es. Que está, vuelvo a reiterar, está ahora en cuidados intensivos. Así es. Y por otro lado, modernización. ¿Modernización de qué? Modernización del Estado, señores. Hay muchas áreas del Estado que hay que modernizarlas, que hay que ponerla en tono
a lo que exigen estos nuevos tiempos. Y él es el hombre para eso. Él es un hombre... Él es el tema de la educación, de la modernidad. O sea, estamos hablando de la educación, un 4% para la educación que no se ha visto más que pegar mucho globo, varilla y cemento. Desperdiciando un presupuesto que anda rondando casi los 200.000 millones. Aunque el candidato designado entendían que eran 500.000 millones. Sí, no, porque él pensaba que era la mitad del presupuesto. Óigame usted la brutalidad. Y por otro lado, el progreso. El progreso tiene que ir acompañado de algo que es vital. O sea, si la economía de un país anda creciendo, no necesariamente eso se traduce en progreso de todo el mundo. Entonces, cuando él habla de progreso, él habla de que se pueda sentir desde arriba hasta abajo. Aquí él, luego veremos quizás ese cortecito cuando él habla del tema económico, que él se refiere y él dice, bueno, hemos estado creciendo abrumadoramente, hemos crecido muchísimo, pero hay un desequilibrio en la distribución de las riquezas. Y el gobierno está compelido a provocar una transformación en todo lo que tiene que ver con la estructura impositiva del gobierno. Esa estructura hay que cambiarla porque es un modelo agotado y él también lo abordó en esa entrevista. O sea, estamos hablando de un estadista que tiene una visión, señores, ya él ha presentado incluso el plan 2044. Lo que yo decía, mira, Leonel Fernández, que es un líder político, este proceso que tú has dicho, Lindsay, con mucha razón, que era un proceso innecesario, este proceso de esta primaria interna. Sin embargo, para el presidente Fernández, que ha sido un hombre que ha estado, en cierto modo, absorto en el ejercicio de la cosa pública, para el presidente Fernández va a tener el beneficio de ese contacto directo, primero con los dirigentes de su partido, pero segundo, es un candidato que viene de recorrer todo el país, de punta a punta. Así es. Que como decía don Héctor Inchauste Cabral, en ese poema llamado Canto Triste a la Patria Bien Amada, ha visto altas empalizadas, altos matorrales y bajas empalizadas. Ha visto a la mujer fecunda, parida, esa fecundidad interminable, con insalubridad, con una serie de necesidades sentada a la puerta de la pequeña casa de madera, con la mirada perdida. Es decir, ese presidente, ese hombre, ese Leonel Fernández, es diferente al hombre de escritorio, está compelido a hacer una transformación social, a que eso que él llama progreso signifique distribución de la riqueza que se produce. Que fue lo que anunció hoy. Por eso es importante que lo haya redondeado en esos 3 ejes en una forma magistral. Yo quisiera ahora abordar, porque vienen unos temas que vamos a abordar con un poquito más de detalle, pero una pregunta que nunca faltan, de si esperaba el presidente doctor Leonel Fernández que doña Margarita Cedeño de Fernández cuando iba a venir el apoyo. Y es importante que ustedes vean la respuesta con la hidalguía y la gracia naturalidad con que el presidente Fernández abordó este tema, para luego entrar en 2 temas relacionados con la agenda de valores y el aspecto de seguridad nacional que vamos a analizar en un poquito más detalle. Vamos a oír qué dijo el presidente Fernández sobre este tema de doña Margarita Cedeño de Fernández. ¿En qué momento la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández decidirá o dirá públicamente a la República Dominicana o endosará su apoyo al esposo? Usted puede estar segura que su corazón está aquí. ¡Ay! Pero la otra parte, digamos, el momento en que lo haga, lo hemos pensado muchas veces, si es conveniente, si no es conveniente, que intervenga. No quiero cambiar sin el corazón de ella. Su corazón de ella, claro, está en este proyecto. Y la decisión también de ella de hacer ese apoyo se lo ha manifestado. Sin duda alguna. Presidente. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Ni modo. No, en otras palabras, para que nadie invente. Y eso, señores, eso es algo que yo diría que estaba implícito siempre.
doña Margarita Cedeño de Fernández lógicamente está apoyando a su esposo. Pero con, es lógico, con el estamos caudal hablando de la enorme de su esposa. popularidad que ella tiene, que viene también mucho de su cercanía, independientemente de sus altos méritos, que los tiene indudablemente. Pero es evidente que la empatía de muchos sectores de ella vienen también porque son del sector que estamos apoyando al doctor Leonel Fernández. Mira, es decir, que con la gracia que él lo manejó y la hidalguía, pero con la firmeza, yo creo que fue importante. Conociendo como yo conozco a Leonel, conociendo como ustedes también, yo estoy seguro que la posición del presidente Fernández respecto de la vicepresidenta de la República, no de su esposa, ha sido propiciada incluso por él mismo. Así es. En el sentido de no crear tensiones, de mantener ese tema de la relación, de la cohabitación de la figura presidencial con la figura vicepresidencial en armonía. Sobre todo que el gobierno lo ha estado adversando a él. Entonces, y si la fuerza de Margarita son la fuerza de Leonel Fernández, no hay necesidad de que la vicepresidenta esté en caravaneo ni en campaña electoral. Eso también, ahí estamos hablando de un matrimonio muy prudente, porque tanto Margarita ha sido prudente como el propio Leonel. O sea, estamos hablando de una pareja que goza de una experiencia de Estado envidiable para muchos políticos, ¿verdad? Estamos hablando de una pareja que ha estado siempre unida en los 3 periodos. Primero ellos en un primer periodo, pero ya en el segundo periodo Margarita le acompaña como su señora esposa. Y eso tiene un gran valor, además de que, fíjate tú, como él dice, o sea, fíjense la complicidad cuando él habla de su que si es conveniente anunciarlo o no. Ellos han conversado tanto sobre el tema que cuando él dice nosotros hemos, o sea, ¿de quién él está hablando? De Margarita. Que ellos dos han discutido, han conversado de si sería prudente que públicamente en algún momento de este proceso y antes del domingo ella salga apoyar públicamente al presidente Leonel Fernández. Así es. ¿Lo necesita Leonel en el fondo? Bueno, realmente no lo necesita. No, porque se considera implícito, eso es implícito. Ella es la esposa del presidente Leonel Fernández. Por lo tanto, dígame usted, y Leonel por eso con mucha habilidad dice, su corazón está aquí. Y eso no está y su apoyo no está en discusión. Su corazón está aquí. O sea, y su apoyo no está en discusión, que fue la última expresión. No es solamente el apoyo. No, el hombre ahí lo mata, lo cierra el discurso inmediatamente cuando él habla de que su corazón está aquí. Ahí lo dice todo. Señores, sí. Vamos a seguir ahora con 2 temas muy, muy importantes. Son 2 temas nacionales de altísimo nivel que el presidente Fernández abordó. El primero de ellos es el relativo al aborto, a las 3 causales de aborto, que ustedes van a ver cómo el presidente Fernández aborda eso desde el punto de vista de la legislación y de la Constitución y las posibilidades de que se mantenga como ni más ni menos debe mantenerse en el Código Penal con la penalización del aborto, aunque abre la ventana de que el que no esté de acuerdo con eso puede apelar a los tribunales como está ahora. Puede perfectamente cualquiera apoderar un tribunal para ir en contra de lo que diga o no diga la ley o la Constitución. Pero en cuanto a que pase o no pase en el Código Penal, le fue demasiado claro y categórico. Vamos a oír este clip del aborto, que es la protección del derecho a la vida, un tema muy importante para la República Dominicana. ¿Cuál es la concepción de usted con relación a estas 3 causales y sobre todo en un gobierno suyo? ¿Qué pasaría con ese Código Penal? Primero, los códigos. Es una pena que hayan pasado más de 20 años y esos códigos no hayan sido aprobados, porque eso ocurrió durante mi primera administración. ¿En el 97? En el 97 creamos comisiones de juristas, reforma al Código Penal, el procesal penal sí entró en vigencia, al Código Civil, al Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, todo. Eso todavía está pendiente de ser aprobado en el Congreso Nacional. En cuanto al Código Penal específicamente y el tema de las causales, miren, en distintos diálogos que hemos tenido con autoridades eclesiásticas y de gobierno, he dicho, en principio está la ilegalidad del aborto. Es un tema constitucional y es un tema que figura en el Código Penal y que figurará en el Código Penal. De manera que el principio es que el aborto es ilegal.
Ahora se plantean 3 casos específicos. Algunos dicen, no es necesario que se establezca en el código. En España no está en código alguno. Eso es un tema de carácter jurisprudencial. Los tribunales, específicamente el Tribunal Constitucional Español, falló con respecto a esas 3 causales. Bueno, estaría en manos del Tribunal Constitucional acá el proceder. Yo lo que creo es que eso no debe impedir la aprobación del código. Que se apruebe el código como está, y el tema de las causales será un tema del Tribunal Constitucional como lo ha sido en España. Otros dicen, ni siquiera tiene que decirlo, porque el Código Penal prevé el tema de la fuerza mayor, la causa de fuerza mayor. Y una causa de fuerza mayor puede ser invocada para las 3 causales. Es decir, que existen mecanismos legales para poder presentar en el caso de que alguien se sienta lesionado en sus derechos y quiera ejercer eso, ejercer un derecho al aborto por una causa específica, ¿verdad? Entonces, para mí que se apruebe el Código Penal tal cual como está. Para mí que se apruebe el Código Penal tal como está. Señores, vamos a poner en contexto esa contundente declaración del presidente Fernández. El presidente Medina 2 veces vetó el Código Penal, tratando de incluir en el Código Penal las 3 causales del aborto. Y se ha dilatado incluso la aprobación del Código Penal por eso. El presidente Fernández hoy dice, no, que se apruebe tal como está. Y el que tenga un reclamo de que considere que puede apoderar un tribunal, tiene los mecanismos en la legislación actual. Por ejemplo, el estado de necesidad para los casos, por ejemplo, de la vida de la madre y de la criatura. Los manuales permiten, los manuales incluso médicos, permiten que si va a morir la madre, puede sacrificarse la criatura, pero no es porque se dispense de la vida a la criatura, es tratando de salvar la vida de la madre cuando no hay técnicamente otro camino. Es decir, que no es una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que se ha querido meter como una manera de presentar un caso muy importante, muy poderoso, para sensibilizar y meter la relativización del derecho de la vida. Fíjense que el presidente Fernández dice al principio, el tema está, Constitución y Código Penal, está prohibido, eso es ilegal. Si usted quiere apoderar un tribunal, presente su caso ante un juez, señor juez, yo tuve que hacer este aborto porque se iba a morir la madre, yo me agarro del estado de necesidad, y el juez, caso por caso, o posible el Tribunal Constitucional. Imagínense que al Tribunal Constitucional le lleven una acción de esa naturaleza. El artículo 39 es demasiado claro. Es decir, no hay manera. Ahora, que los que están de acuerdo con esa posición abogaran porque se modificara después la Constitución. Eso es, señores, esa Constitución nos la dimos en el 10 y ese tema se discutió. Y lo que se impuso como consenso nacional era proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Por eso esa declaración que da el presidente Fernández de que se apruebe el Código Penal tal como está, es una confirmación de que el derecho de la vida está consagrado constitucionalmente y debe seguir penalizado. Es decir, eso es lo que ha dicho el presidente Fernández, pese a que lo que hicieron es naturalizar algunos medios de comunicación y demás, pero está muy claro, es totalmente contrario al veto que ha retrasado la aprobación del Código Penal. Así es. Mira, yo, independientemente de las posiciones, este tema del aborto es un tema muy controvertido en toda la sociedad, porque va a definir las posiciones de los liberales, los conservadores, ese tipo de situaciones políticas, ideológicas que muchas veces no son humanas, no tienen la premura de una situación humana. Pero al margen de eso, yo tengo mi suspicacia con ese tema del aborto y el Código Penal y cómo lo ha manejado el gobierno del presidente Medina. El gobierno del presidente Medina, cuando llegó en el año 2012, le dio un frenazo a todas las reformas del Estado, incluyendo las reformas legales. Estaban listos los códigos, Código Civil, Código... Como lo dice Código Penal, una reforma del propio Código Procesal Penal para adaptar algunas situaciones y todo eso fue frenado. Cuando usted estudia el texto de ese Código Penal, ¿a qué hace alusión el presidente Fernández? Que incluso se llegó a aprobar en una ocasión. Sí. Se aprobó. Y lo vetó 2 veces, lo ha vetado 2 veces. No, yo me refiero, se aprobó y se promulgó. El Código Penal se aprobó y se promulgó. Lo que pasa es que eso fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional y por un tema del trámite parlamentario. Si se aprobó con la penalización, si se aprobó tal cual. Por un tema del trámite parlamentario se declaró la inconstitucionalidad. Es cuando Abel Martínez, él hace el acto de promulgación, luego de la observación que hace el presidente de la República. Pues mira, yo creo que detrás de todo es retrasar la aprobación del Código Penal. Del Código Penal. ¿Tú sabes por qué? Porque ese Código Penal trae sanciones muy duras contra la corrupción administrativa. Así es. Y el cúmulo de pena. Todo el tema del cúmulo de pena, todo el tema de la prevaricación en detalle. En detalle en el Poder Judicial y todo esto que estamos viendo hoy día, de un Procurador General de la República involucrado con situaciones que excluye, mete gente en un expediente, saca... el candidato designado está sacado. Eso es prevaricación. Y eso es sancionado en ese Código Penal. Yo creo que la clase... por ahí. Yo creo que la clase política, y muy especialmente este grupo que ha gobernado la República Dominicana en los 17 años, se ha agarrado del aborto para no aprobar. Para no aprobar el Código Penal. Que eso sucede mucho en la práctica de este gobierno. Así fue con la ley de partidos. Cogieron la ley de partidos. Hasta que la necesitaron. Hasta que la necesitaron, pero tomaron como punto fundamental el tema de las primarias abiertas o cerradas. Engañaron a todo este pueblo, lo tuvieron entretenido para tirarnos una ley de partidos con todos los vicios que ustedes se puedan imaginar. Tan retorcida, que el Tribunal Constitucional se ha tenido que emplear a fondo a ver cómo desenmaraña ese adefesio que aprobó el Congreso de la República como ley de partidos inconstitucional. Tú ser una buena abogada. Tú estás a tiempo. Lindsay le gana a muchos abogados argumentando, déjame decir. Señores, pero el presidente... Pero es bueno, Juárez, sí decir que es importante que el presidente tiene una posición. Claro. Tiene una posición y eso contrasta con la posición del candidato títere. De que tú le preguntas sobre ese tema que no sabe lo que es. Señores, él dice que él se va a reunir con la gente. Pero algo más, señores, la coherencia del presidente Fernández. Eso que él dice ahí ahora, sus legisladores pararon 2 veces esos vetos. Sus legisladores, los legisladores del presidente Fernández, fueron los que hicieron imposible que se despenalizar el aborto con los 3 causales. Claro. ¿Por qué? Porque hay, primero, aparte del aspecto religioso, que es fundamental para todo, esto es un pueblo cristiano. Esto es un pueblo cristiano en su mayoría. Pero aparte de eso, es el aspecto constitucional, señores. No podemos decir que puede violarse la Constitución, pero ¿y después con qué moral nosotros podemos ponernos a la violación de la Constitución que se estaba tratando de hacer ahora para la prórroga? Si vamos a permitir que se viole el 39. Pero no solamente en el tema del aborto, el presidente fue hoy espectacular, señores. En el tema de Haití, que vamos a ver ahora, el presidente Fernández declaró con toda la razón del mundo. Muy enfático. Un Estado fallido, Haití. Vamos a verlo entonces. Económicamente, políticamente, socialmente y más peligroso todavía ecológicamente. Vamos a ver lo que dijo el presidente doctor Leonel Fernández y el énfasis que puso en la protección de la frontera para evitar despoblación, etcétera. Vamos a ver. ¿Cuál es el enfoque que usted tiene en estos momentos sobre la situación de Haití, la convulsión de Haití? ¿Y qué tratamiento en caso de ganar las primarias y llegar a la presidencia de la República usted le daría a este tema? Yo creo que por los acontecimientos que hemos visto en estos días, lo que pasaron en febrero, lo que ocurrieron el año pasado, luego de la aplicación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que definitivamente Haití es un Estado fallido. Es un Estado fallido en todos los sentidos. Mire, la proyección de crecimiento de Haití para este año es 0,5%. El año pasado Haití creció 1,6%, o sea que viene al declive. La economía haitiana, el Producto Interno Bruto de Haití es equivalente a 8.000 millones de dólares. La economía dominicana son 85.000 millones de dólares. O sea, nosotros somos una economía 1000% por encima de la economía haitiana. Si lo ve desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática, el presidente Jovenel Moïse fue electo con la participación del 18% de la población haitiana. Participó solo el 18% del universo electoral.
De ese 18% votó el 50% a su favor. O sea que su base de sustentación social es un 9%. Por consiguiente, no tiene conexión con la sociedad haitiana. Hace poco se inició un juicio político en su contra. Quizás el juicio político no prospere porque no hay, digamos, el predominio de una fuerza política en el Parlamento haitiano. Está muy disgregado. Quizás no conseguirían los votos para su enjuiciamiento político. Pero hay un impeachment en proceso contra el presidente Moïse. Haití, a todo esto que es estructural, ahora se enfrenta a dos problemas coyunturales que van a agravar la situación. La primera es que el próximo mes de octubre sale definitivamente la misión de la MINUSTAH, que se mantuvo allí durante prácticamente 10 años. Bueno, al salir la MINUSTAH es cierto que ha habido de nuevo la creación del ejército haitiano. Se ha vuelto a rehabilitar el ejército, que quedó desmantelado después de la dictadura de Duvalier. Se ha rehabilitado. Pero es un ejército recién formado, que quizás no tiene el entrenamiento, la capacitación de una misión de Naciones Unidas con un ejército entrenado de varios países de América Latina, donde estaba Chile, Brasil, Argentina, etc. Pero económicamente la salida de la MINUSTAH significa $1.000 millones menos a la economía haitiana. Y con esos 1.000 millones se dinamizaba algo de la economía de Haití, porque es compra de bienes y servicios que se hace de Naciones Unidas a establecimientos comerciales haitianos. Entonces, la salida de MINUSTAH implica, por un lado, debilitamiento de la seguridad y, por otro lado, mayor debilitamiento de la economía. El otro factor que yo creo que contribuye a un debilitamiento actual del tema haitiano es que ya Petrocaribe no está facilitando la entrada de hidrocarburos en condiciones ventajosas. Desaparece Petrocaribe y tienen entonces una crisis del combustible, que es lo que ha desatado la crisis actual. No hay combustibles en Haití, el país está totalmente paralizado, ¿verdad? Y la gente se ha lanzado despavorida a las calles exigiendo la salida del presidente. Tuvo la del primer ministro, pero en este momento ya se está planteando la renuncia del presidente Jovenel Moïse, con lo cual se entraría, si eso ocurre, en una nueva etapa de ingobernabilidad crónica en Haití. Fruto de esos problemas internos, mucha gente migra. Y es tan grave la situación haitiana, ¿verdad?, que la migración haitiana ahora se diversifica. Antes era solo República Dominicana, ahora es las Bahamas, es la sección de Quintana Roo en Haití, es Brasil, es Chile, ¿verdad? Entonces usted nota que hay una desesperación en ese país porque obviamente ha colapsado políticamente, porque es una situación de ingobernabilidad crónica la que existe en estos momentos, ha colapsado económicamente, es una economía estancada, ha colapsado socialmente, ha colapsado ecológicamente. Y obviamente eso es un gran desafío para la República Dominicana, un desafío inmenso, porque un pueblo desesperado, que además está amenazado en los próximos años con no tener agua, porque ese es el otro tema, el acceso al agua potable en Haití se va a dificultar. Cuando eso ocurra, mirarán hacia República Dominicana. Entonces nosotros estamos obligados a reforzar el área de la frontera. Hay un tema de seguridad. El tema de seguridad está el CESFRON, que se le ha estado brindando apoyo. Se ha estado aplicando tecnologías modernas en la frontera, hasta el uso de drones, me parece todo eso correcto y adecuado. Habrá que reforzar eso aún más. Pero el tema con Haití sí es un tema grave. Reforzar el tema migratorio interno, la identificación de todo migrante en República Dominicana, las tarjetas de identificación, la ley de migración 169-14, ¿verdad? Yo creo que es muy útil y valedera su aplicación plena en estos momentos y por consiguiente el tema de Haití es un tema, digamos, que reviste trascendental importancia para el futuro de la República frontera dominico-haitiana, nos quedamos ahí. Ahí es que vamos. ¿Qué hacer, además de la vigilancia, pero para repoblar o crear las condiciones de que los dominicanos vivan con dignidad y que ese territorio en Pedro Santana, en Bánica, en Pedernales, en Dajabón, Restauración, se sientan tan orgullosos los que viven allí y cómodos como el que viva en la capital, y que nosotros, desde el punto de vista del interés, digamos, de la comunidad, le demos una jerarquía con instituciones, con proyectos habitacionales, medios de producción. ¿Qué hacer con él? En lo inmediato, Giomar, como medida práctica, la extensión de la Ley 2801 de Desarrollo Fronterizo, que expira próximamente, que esa ley en el Congreso sea extendida por años adicionales,
porque ya hay 81 empresas en las provincias fronterizas que han generado ya más de 10.000 empleos y por consiguiente, si se van, porque la ley expira, se va a agravar la situación en la zona fronteriza y habrá migración desde esa parte del país hacia la ciudad Una de Santiago. parte del gran empresariado, como no le gusta mucho. No le gusta la idea. Lo comprende. Yo creo que ahí tiene que darse algún diálogo. Lo que ellos no quieren ver es una competencia desleal, que se utilice esa ley para entrar en el mercado local aquí en condiciones que son desventajosas para las otras empresas. Pero obviamente que no extender esa ley de desarrollo fronterizo sería altamente perjudicial, no solamente para los habitantes de la zona fronteriza, sino para República Dominicana, porque permitiría que ciudadanos del lado de Haití crucen hacia la parte nuestra. Eso hay que repoblarlo, inevitablemente, ¿verdad? En Dajabón usted tiene cercano ahí Guanamín. Usted llega a Pedernales y ahí está Ancepitre. Ahí mismo, se ve de un lado al otro. Si hay un despoblamiento, entonces eso implicaría ocupación de territorio por dejadez de parte nuestra. Bueno, muchos elementos en esta intervención del presidente. Yo quisiera, fíjate, cuando el presidente dice que Haití es un estado fallido, eso hay que ponerlo en contexto porque no lo dice cualquiera. Leonel Fernández es un internacionalista. Esa es su disciplina de estudio por excelencia. Si es un hombre que tiene una comprensión de las relaciones internacionales. Proviniendo de él es más poderoso. Ese es el tema. Bueno, y él lo sustenta. No es un político que dice una frase suelta, sino que es una persona que tiene conciencia de lo que está diciendo. A mí me gustaría aprovechar ya al final del programa casi la presencia de nuestro compañero, el doctor Juárez Castillo, que ustedes saben es un experto en el tema dominico-haitiano, para poner en contexto esta intervención del presidente Fernández. Mira, nosotros estamos muy complacidos de la forma en que el presidente Fernández aborda, porque él no lo aborda con los síntomas, él lo aborda con las causas y las consecuencias. Señor, eso que dices, decir ya que es un Estado fallido, demostrar por qué lo es. Un Estado fallido, económicamente, socialmente, políticamente, y que se va a agravar y que presenta un reto fundamental para la República Dominicana y que hay que reforzar la frontera y que hay que reforzar la repoblación de la frontera y el incentivo de los dominicanos de ir a la frontera. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos planteando es, número uno, que República Dominicana tiene que tomar conciencia de que ese es su principal problema. Nosotros no tenemos un problema de migración con Haití. Nosotros tenemos un problema de que Haití ha colapsado porque la comunidad internacional lo ha abandonado a su suerte y llegará un momento donde va a estallar. Y el problema de nosotros no va a ser de migración, sino de invasión, de éxodo. Por eso que el presidente Fernández, que es una persona, como dices, un internacionalista, ya ponga en contexto la verdadera situación que está pasando Haití. Porque en la República Dominicana somos los primeros que abogamos porque haya la solución de los problemas en Haití. Pero en Haití, en otras palabras, si la comunidad internacional entiende que va a haber solución de los problemas de Haití en República Dominicana, nunca van a ayudar a Haití. Por eso es tan importante, y nosotros particularmente ya en la Fuerza Nacional Progresista hemos estado pidiendo que primero tomáramos conciencia de ese tipo de situaciones de riesgo vital que enfrenta la República Dominicana, que para nosotros es excelente que el presidente lo haya descrito en esa forma, el presidente Fernández. Y segundo, que obviamente se tomen medidas. Él ahí obviamente no se refiere a lo que ha sido la petición de nosotros. Nosotros hemos pedido que como parte de todas esas políticas que hay que hacer para reforzar la frontera y para internacionalizar el asunto con Haití, para que la comunidad internacional vaya en ayuda de Haití, la construcción de un muro en la frontera por petición popular. Eso no puede ser impuesto ni por el presidente Fernández, ni por la Fuerza Nacional Progresista, ni por todo lo que hemos apoyado esa posición. En particular, por ejemplo, el licenciado Elías Juezín Chávez, que lo planteó en el discurso que hizo frente al presidente Fernández en el acto de ganar, que dicho sea de paso lo tenemos mañana de invitado aquí a las 8. No lo hemos pedido por decisión del gobierno, es un acto soberano de la República Dominicana, someterlo a referéndum, para ver si República Dominicana decide del pueblo de la República Dominicana,
Romana decide esa construcción, eso va a ser un símbolo de que tiene ya una decisión de defender su integridad, de defender su frontera, de defender su territorio, de defender sus recursos, al punto de que está dispuesto a hacer un muro. Obviamente ese muro es un muro de buena vecindad, es para evitar los conflictos, porque llegará un momento donde si ese conflicto que describe el presidente Fernández sigue agravándose, vamos a tener un enfrentamiento físico con Haití, que es lo que queremos evitar. Por eso para nosotros esa intervención del presidente Fernández fue fabulosamente certera en la descripción de cuál es el problema central que estamos viendo. Y obviamente el énfasis que él va a tener en la solución del mismo, porque lo considera uno de los principales problemas del país. Sí, fíjate que no es solamente el Leonel tener una obsesión con ese tema. ¿Cómo maneja él las informaciones la maestría, a profundidad de la situación que vive hoy día Haití? Un estado fallido, como él lo denomina, por razones obvias. Lo primero, un presidente que se elige con el 18% del electorado, donde de ese 18% del electorado el 50% es quien lo elige. O sea, un 9% de la población electoral. Entonces no hay legitimidad y él dice, bueno, él está ahí, pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Una MINUSTAH que se va este mes que viene, o sea, mañana. Mañana empieza el mes de octubre y entonces dice él, en este mes de octubre la MINUSTAH sale de Haití, pero eso trae como consecuencias que él tiene hasta los números, $1.000 millones que van a dejar de moverse, se van y se fugan de Haití y eso agrava la situación ante un Producto Interno Bruto que apenas llega a $8.000 millones anuales. Entonces, Leonel maneja a profundidad la situación de su vecino, o sea, del que le queda ahí al lado, que es fundamental para cualquier mandatario tener un panorama profundo de cuál es la situación y en base a ella poder actuar en lo inmediato. No es empezar a inventar cuando él llegue al gobierno y empezar a averiguar en qué está la cosa. Ese tema no tolera inventos. No tolera inventos. Un tema de supervivencia nacional. Un tema de extremada urgencia. Seguro. De extremada urgencia. Yo decía de supervivencia nacional, señor. Yo decía, Juárez, fuera de cámara, cuando escuchaba al presidente hablar con el manejo del tema, y como dice Lindsay, con todos los datos al día, yo decía, cuando un país elige un presidente aceitado en esas condiciones, gana tiempo. Así es. Él no va a inventar. Los presidentes, cuando entran en ese ejercicio de comprender eso que ustedes escucharon. Pasan medio periodo. 2 años. Así es. 2 años. Tratando de entender el Estado. Y sectores influyendo, porque fíjense ustedes, él habla ahí de la ley de desarrollo fronterizo, que se vence ahora como otras leyes, como la Confotur, de desarrollo turístico, en el 20. Pero cuando esas leyes se vencen, los sectores que medran alrededor de esos intereses y los que se contraponen empiezan a calentarle el oído al presidente para que se renueve la ley, que no se renueve, crear situaciones. Fíjate, Leonel Fernández está claro sobre lo que hay que hacer. Así es. Independientemente de los intereses que puedan converger. Una de las medidas que hay que tomar inmediatamente. Señores, ya como nos estamos acercando al final, vamos a referirles a ustedes 2 cortes del final de la intervención del doctor Leonel Fernández Reina. Así es. Cuando le preguntan sobre qué le parecen estos últimos días de la campaña y si se está preparado para afrontar lo que es la logística de votar. Vamos a pasar los cortes números 17 y 18, porque él se refiere también a esa hipótesis imposible que le planteó uno de los periodistas, de que el candidato designado pudiera ganar o no ganar. Ustedes van a oír lo que dice el presidente Fernández. Presidente, la campaña termina sábado a medianoche. Yo creo que era viernes a medianoche, pero la Junta precisó que... Jueves medianoche. No, sábado a medianoche. Y las encuestas el jueves. Okay. La campaña el sábado. ¿Cuál es su diseño final, al menos lo que se pueda decir? Sí, bueno, estaremos en contacto con nuestros equipos de trabajo.
sobre todo con la parte de logística electoral, logística de transporte, todo lo que tiene que ver con la movilidad del voto, ¿verdad? Digamos, estaremos verificando que los compañeros nuestros en todo el ámbito territorial han estado activos en sus responsabilidades. Yo estaré participando en medios de comunicación, transmitiendo cuál es el mensaje nuestro, y activos hasta el último momento, pero con la certeza de que con la ayuda de Dios y el respaldo del pueblo dominicano saldremos victoriosos. Usted sabe muy bien que en la campaña electoral, el que no busca los votos de aquellos que dicen que van a votar, usted que ha presentado 2 millones de firmas, si usted no busca a esa gente que vaya a votar ese día, usted pierde. Sí, ¿Usted está preparado para eso? Lo tenemos completamente organizado. Completamente organizado. Tenemos 183,000 multiplicadores electorales cuya función es esa. Sin querer ser derrotista, ¿está preparado el equipo de Leonel Fernández en una situación de que le dieran una victoria a la parte de... Todos los datos indican que vamos a ganar. Por tanto, no pensamos en ese escenario. ¿No lo piensa? No lo pensamos. Pero si fuera así, si ganara Gonzalo Castillo, ¿usted se sumaría a apoyar al PLD? Es una hipótesis que para nosotros no resulta posible. Pero usted sabe... De hecho, se lo pregunté a él también cuando vino aquí y me dijo que se sumaría a apoyarlo a usted. Pero usted porque sabe que va a perder. Usted sabe muy bien, presidente. Por algo. Él sabe que va a perder. Porque él sabe que va a perder. Eso es lo que pero es lógico, señores. ¿Cómo puede pensar Gonzalo Castillo ganarle unas primarias al presidente doctor Leonel Fernández Reina? Por Dios. Por cierto, un candidato improvisado. El capricho del que habló Reinaldo Paredes. Tiene eso, Juárez, porque es muy condescendiente con el tema del designado. Yo, a partir, como estamos ya en esta recta final, vamos a... El candidato títere. El candidato títere, claro. Títere, sí. Claro. Que no es mío, es un, bueno, hay que darle... jurídicamente es el candidato testaferro presidencial. Así es. El primer testaferro presidencial que vamos a entrenar después de Trujillo. O como candidato. Porque eso no pasa de un sueño. Precandidato. Señores, yo creo que el tiempo ha terminado en esta primera horario extendido de A Ganar. Hoy, una jornada extensa, nuestro primer programa de 2 horas. Esperamos haber mostrado a ustedes las principales declaraciones del doctor Leonel Fernández, cuán importante fue esa presentación espectacular de hoy del presidente Fernández ante los medios Telemicro. Abordó toda esa gama de temas, se nos quedaron algunos que mañana vamos a poder comentar. Mañana tenemos, también con horario extendido, a las 8 de la noche vamos a tener la comparecencia del licenciado Elías Huesin Chávez, el presidente del PQDC, que el acto de ganar del 25 de septiembre anunció el apoyo al presidente doctor Leonel Fernández Reina. Vamos a estar en un conversatorio con él mañana a las 8. Y decirte que el miércoles también tenemos al doctor Rafael Alburquerque, a las 8 de la noche también estará con nosotros acá. Exacto. Y creo que confirmó, confirmó Luis. Y Luis Toral el jueves. El jueves. Mañana deberíamos llamar a Crespo para que venga también. A Manuel Crespo. Manuel, que venga un rato. En la última hora. Que venga un rato. Que venga un rato. ¿Cómo no? Vamos a hacer las coordinaciones, señores. Señores, muchísimas gracias por su atención en este largo, pero esperamos que haya sido muy ilustrativo programa de A Ganar para ustedes, con el comentario de la espectacular presentación del doctor Leonel Fernández Reina esta mañana ante los medios Telemicro. Muy buenas noches y será hasta mañana, pues. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.